Bueno, cuando pequeño mis mayores recuerdos son de soñar mucho, de querer aspirar a algo. Y lo que sí me marcaba mucho en ese entonces eran las risas de tus compañeros, que el profesor te mirara con cara de decir lo que está soñando es imposible de conseguir, de que yo dijera delante de mis 20 compañeros, yo voy a jugar en el Barcelona, yo voy a jugar en los mejores clubes del mundo, voy a ser futbolista profesional. Y generaba risa dentro de mi entorno. Bueno, a Colo-Colo llego a temprana edad, llego con 10 años, hago prácticamente toda mi etapa formativa allí, donde estoy desde los 10 años hasta los 16 en la etapa formativa, y por ende también era, mira, si no crece, lo tenemos fuera. Claro, yo no tenía a lo mejor la talla que tenían otros chicos que se habían desarrollado antes, y por ende, claro, me miraba y decía, no, esto es imposible, que... Creo que teníamos 15 años y en ese entonces nosotros jugábamos un torneo allí, y era un torneo de una marca deportiva, de las grandes. Nosotros jugábamos la final y último minuto tiran un tiro de esquina, salgo al tiro de esquina, se me escapa el balón y la jugada termina en gol. Se acaba el partido y perdemos 1-0. Claro, el culpable de perder la final había sido el portero, por ende señalado por todos lados, jugadores, técnicos, todo el mundo. ¿Cuál era la situación entonces? Que el portero no valía, había que sacarlo. Y claro, y él puso su cargo a disposición y le hizo entender al club que era un error desecharme, porque él sabía lo que yo tenía de... Luego con el correr del tiempo se fueron dando las cosas naturales y logré llegar a jugar ahí. Era mi último partido jugando por Colo-Colo y jugando en mi país. Colo-Colo, Universidad de Chile, que son las dos rivalidades grandes en mi país, en el cual nosotros logramos ganar un título y dentro de un partido en el cual yo salgo destacado, parando un penalti especial y al final dejé una muy buena imagen. Arriba, el popular, Candelo, lo tapó Bravo. Me parece que canchereó Candelo, la quiso picar, sí convierte a Cebal, sí convierte y convirtió. Colo-Colo es campeón. Colo-Colo es campeón de la apertura, señoras y señores. La fiesta es salva. Paren de gritar. Que se viven otros planetas, deben estar todos. Me acuerdo que necesitábamos ganar. Llevábamos, no sé si un par de partidos donde las cosas no se daban bien, donde no veníamos de sacar buenos resultados y había que hacer algo como para romper eso porque necesitábamos que el equipo ganara. Me acuerdo que dentro del juego, en la primera parte, se da una situación de una falta cerca del área y yo muchas veces me quedaba con mis compañeros a practicar faltas, no sé, a modo de broma, cuando veía que no metían goles desde esta faceta, mira, yo salía de la portería y decía, mira, esto se hace así, se da la situación y me acuerdo que me llama Diego Rivas, que está trabajando en la federación, y me dice, Claudio, me dice, tírala tú porque tú vas a meter. Y yo digo, no, estás loco, hoy día no. Y me dice, venga, vete a lanzar tú. Vale, voy. Y empiezo a salir del área, llego a mitad de cancha y empiezo a sentir el murmullo del estadio. Y seguramente la gente decía, este está loco, ¿a qué va? No, porque no van a terminar haciendo un gol. Y dije, mira, si cruzo la mitad del campo y llego ahí, voy a meter gol. Suena el silbato, le pego al balón y la jugada termina en gol. Se pone Mingo bajo palos también, el disparo de Bravo. ¡Gol!
Increíble. De la Real Sociedad ha marcado el portero, ha marcado Claudio Bravo y cómo Sergio lo festeja todo Anoeta. Creo que fueron los momentos extraños que he vivido en el fútbol, muy extraños, no he vuelto a vivir esa sensación de no saber qué hacer. Yo no sabía si celebrar, si correr al córner, si festejar con mis compañeros. Es una sensación extraña, me acuerdo de que se me abalanzan mis compañeros, luego tengo que volver a posicionarme en el arco y estaba muerto, asfixiado, me acuerdo. Y lo único que quería en ese entonces era que el balón no me llegara a las manos. Ojo, Aguirreche la pone el segundo palo. ¡Gol! La etapa donde él estaba comenzando, donde uno visualizaba un chico con unas condiciones distintas al resto, con un potencial por desarrollar, donde la misión nuestra era ayudarle, era aconsejarle, era estar cerca de él. A mí me tocó conocerlo cuando tenía 16 años, de tenerlo en mi casa, de que él pudiera compartir con mi familia y a día de hoy tenemos una relación muy de amistad. Y verlo en los mejores clubes del mundo, a mí me genera satisfacción, me genera orgullo también, porque también uno siente que ha hecho las cosas de buena manera y ha intentado también ayudar. Y me acuerdo que sí, porque no tenía la edad para conducir, se había comprado un coche y claro, no tenía ni un lugar para dejar el coche. El coche lo tuve varios meses en mi casa y no podía conducir. Y solía ir a mi casa, subirse al coche, encender la radio, escuchar música y poco más. ¿Sí? Si no podía conducir en ese entonces, pero bien, con él tengo muy buenos recuerdos. Cuando hemos competido por ahí siempre le digo lo mismo: hoy no tienes el día, hoy no me va a marcar, y hemos jugado un montón de veces y no me ha podido marcar un gol y a mí me hace gracia muchas veces. Era un poco cerrar este ciclo desde pequeño, con el hecho de pensar siempre en competir al nivel más alto, en llegar a estar en los mejores clubes del mundo, y llegar ahí fue magnífico. Ya en el momento que me presentan se te pasan un montón de cosas por la cabeza, pero el estar en el campo jugando con 100.000 personas en un club que tiene una magnitud distinta al resto, se te viene a la cabeza todo lo que implica el poder llegar ahí. Los años de autobús, los años de coche, las esperas, las veces que pasaste frío, lo siguiente, y decir, mira, ahora lo único que tienes que hacer es pasarlo bien, divertirte, hacer lo que has hecho prácticamente toda tu vida y es disfrutarlo. Y es un poco por la sensación de que tenía en ese entonces, el día 1, y dije, mira, esto está perfecto para mí, esto está hecho para mí, está a mi medida el juego, cómo va sintiendo la situación, y dije, mira, aquí no va a pasar ni Dios. Esa temporada salgo mejor portero de la liga, gano el Zamora, son cosas que las valoro enormemente. En ese entonces teníamos al mejor jugador del mundo y era poner el balón y yo antes que golpeara ya estaba celebrando. Generalmente se ven estos jugadores como muy lejanos, se ven a lo mejor como gente que es de otro planeta, y creo que más que contarte una historia es contarte la sencillez, la parte humana, no sé, de Leo, que es una persona totalmente normal, una persona muy fácil de llegar, alguien que es totalmente opuesto a lo mejor a lo que se habla de él fuera.
Tú ves una calidad humana gigantesca en estos clubes. Lo mismo Xavi, un tipo muy, muy sencillo, un tipo muy humilde. Andrés en ese entonces, que era prácticamente uno de los mejores jugadores del mundo, venía de conseguir el Mundial con España, y compartir con él dentro de un vestuario y ver una persona totalmente natural y normal. Esas cosas creo que muchas veces no se dicen, y es bueno decirla porque se debe perder un poco eso, que a veces se dice que el jugador es arrogante, que el jugador habla poco, que el jugador es distante, y es todo lo contrario. Tú cuando convives con estos grandes jugadores, creo que más humildes son, más fácil de llegar son, y son personas absolutamente normales. Bueno, Ney, ¿qué te puedo decir? Ney es como un niño muy similar a Griezmann, un chico que transmite mucha felicidad, mucha alegría, es mucho de bromear, es un chico feliz también. Tiene que haber un equilibrio de muchas cosas, uno que te transmita alegría, otro por ahí que sea más serio y transmita respeto. Por ejemplo, en ese entonces teníamos a Dani Alves también en el equipo, alguien que hacia afuera a lo mejor tenía una imagen distinta a lo que él es dentro de un equipo. Es un tipo muy responsable, demasiado profesional, el primero en llegar, el último en irse. Cuando miraba al gimnasio estaba todos los días ahí, y es algo que hacia afuera a lo mejor no se sabe. Poder jugar con mi selección prácticamente en todos los escenarios del mundo, y eso es magnífico cuando tú puedes y tienes la posibilidad de poder representar a tu país en un mundial, en una Copa América, hasta en un partido amistoso fuera de tu país. Es increíble. Venía la Copa América, era en nuestro país, y dijimos, mira, este es el momento donde nosotros tenemos que aparecer en esa foto, y tenemos que ganar algo, no tenemos que desaprovechar esta generación, y llegamos a la final. Tantas lágrimas derramadas y de tantas derrotas, estamos a 90 minutos de tocar la gloria. Hoy en día tienes la posibilidad de meterte en un móvil y poder buscar información o ver videos de los ejecutantes y tener cierto grado de información. Pero si tú a lo mejor no le transmites algo al ejecutante, difícilmente va a parar un penalti. Yo creo que la labor principal es intentar de jugar en el aspecto psicológico con el ejecutante, de distraerlo, de ponerlo nervioso, de que sienta la presión del ambiente, de que hacerle la situación lo más difícil posible. Creo que eso yo lo he... Después de muchos años de no conseguir nada, logramos ganar nuestra primera Copa América. Alexis le pegó. Chile campeón, Chile campeón, Chile campeón, Chile campeón. Yo me acuerdo que no iba a ir a ese torneo, teníamos un problema de salud de mi hija más pequeña, con la preocupación de lo que había pasado con mi hija. En ese entonces estaba en el Barcelona, y hablé con el técnico, y la primera llamada fue que yo no podía ir, no porque estaba lesionado, y la segunda era por el problema que teníamos con mi hija, y no sabíamos un poco qué iba a pasar con ella, dónde teníamos que atenderla y cuáles eran los procesos a seguir con el tema médico. Y al final, mira, logré subirme al avión, ir al torneo, pero no estando con la cabeza en el torneo, sino que más preocupado de lo que tenía en casa. Me acuerdo que los primeros partidos fueron para mí desastrosos. Si puedes revisar las imágenes te vas a dar cuenta de que me hacían goles por todos lados. Me acuerdo el segundo partido me hacen un gol que yo dije no estoy para competir. Me acuerdo también en redes sociales o muchos programas de televisión o comentaristas por ahí, y era la sensación también de que todo alrededor
decía, mierda, este tiene que aparecer o este tiene que dar un paso al frente. Y todo eso negativo de que hay que cambiar al portero, de que ya no apostemos por él, hay que apostar por otro. Y dije, mira, me voy a preparar, ya sé lo que tengo que hacer, sé que si las cosas que hago las hago bien, esto cambia así. Partido terminado. Jugaron 2 horas y no se superó Chile ni Argentina. Partidón. Y en los penaltis, sí, yo tenía la situación un poco clara. De hecho, hay uno de ellos que lo tengo muy claro cuando creo que es el de Biglia. Cuando veo arrancar a Biglia desde la mitad de la cancha a patear, yo ya sabía dónde iba a lanzar por la información que tenía. Había visto 8 penales de él y sabía dónde iba a lanzar por la información que manejaba en ese entonces. Fue como parar un penalti antes de que él me ejecutara. Pudimos lograr 2 Copas América en un periodo de tiempo muy corto. Silbato de López en cualquier instante. Acá está Gato. ¡De Chile! Chile campeón. Chile campeón de la Centenario. Yo tengo imágenes muy presentes en mi cabeza. Me acuerdo que lloro al terminar la tanda de penalti, cuando salimos campeones, estaba en la esquina de la cancha y me pongo a llorar un poco por eso, por la sensación que tenía en ese entonces de lo mucho que me había costado, de prácticamente en una primera instancia no ir al torneo, después de estar en el torneo y vivir lo que viví, donde las sensaciones no eran positivas, sabiendo lo que teníamos en casa con el tema de mi hija y poder a lo mejor en cierta medida revertir todas estas situaciones y terminarla de una manera increíble. Fueron también 4 temporadas increíbles, donde también me tocó convivir con grandes jugadores, ni hablar de la parte técnica, donde me tocó estar con Pep por estas 4 temporadas. El primer contacto con él y su idea era un poco revolucionar esto. Yo cuando llego aquí, generalmente el portero era poner el balón en el piso y que le pegara el balón a 70, 80 metros y lo más lejos posible era lo mejor. Y recuerdo perfectamente que a mí me trae con la misión de empezar a contribuir en el juego. De que el balonazo largo en el equipo de él ya prácticamente no era la manera de llegar al otro lado, sino que era el pase en corto. Que el portero tenía que jugar con el central, que el central devolvía al portero, el portero podía jugar con el lateral, si el lateral no tenía opción de pase, el portero volvía a dar una opción de pase y el portero controlaba y podía jugar con un medio centro. Y claro, los primeros partidos, me acuerdo en el Manchester City, había mucho murmullo, a la gente no le gustaba mucho porque no era la manera de jugar. Había muchos compañeros que a lo mejor en esa primera temporada la situación eran extraña porque no era la manera de jugar aquí en Inglaterra. Hoy en día la situación ha cambiado, muchos equipos intentan jugar como juega el Manchester City, todos los equipos quieren un portero que juegue con los pies, que dé líneas de pase y tenga un buen control del balón. Antes no era así. Pero para mí fue muy enriquecedor el hecho también de poder estar en un equipo así, donde puedas aprender de Pep también, cómo trabaja, cómo analiza los partidos. Te va abriendo un poco más la imagen en cuanto al fútbol y vas aprendiendo. De que un día me llamara y me dijera, mira, tengo la sensación de que tú puedes ser un buen técnico a futuro, y que me dé ese consejo, mira, para mí significó mucho, que me dijera, mira, visualiza lo que viene para adelante, tómale más importancia al hecho de las charlas, cuando vemos videos, cuando analizamos, para que un poco mires
más allá y tenga más conocimiento de todo esto, pero sí tenía una buena relación, muy directa, si se puede decir así o no. Yo cuando me rompo el tendón de Aquiles, mira, me lo rompo y claro, la primera sensación es de impotencia. Imagínate, yo estoy 7 meses inactivo y el primer partido que juego es en Wembley. Jugamos contra el Liverpool una final y era mi primer partido desde hace 7 meses, desde la lesión. Habíamos trabajado muy duro con todas las partes médicas del club y era el momento donde yo tenía que actuar y fue en ese partido. Es un partido prácticamente increíble donde salí destacado, donde volvimos a la tanda de penalti. And he saves it. Bravo saves. Here they go again, Manchester City on the trophy trail right from the off. Valencia Betis is op 11 mei in de competitie. Ook in Valencia, in Benito Villamarín, het stadion van Betis. Fue un momento que sentí que mi familia lo disfrutó más que en otras ocasiones. Por ejemplo, sí he tenido una carrera donde me ha tocado obtener logros importantes, pero con mis hijos más pequeños. Por ejemplo, mi hijo, el de 10 años, no tenía la noción de lo que vivimos en Barcelona. Poder vivenciar lo que significa levantar un trofeo, dar una vuelta olímpica, ver el estadio como estaba ese día. Y mi hija más pequeña lo mismo, que no tuvo la noción de lo que vivimos en Manchester. Y ese tipo de cosas a mí la verdad que me significó una felicidad extra. Es como, aparte del logro, es complementarlo con lo que vive tu familia y es magnífico. Creo que eso es gasolina para lo que tenemos para el futuro. A día de hoy disfruto entrenando porque sigo haciendo lo mismo que he hecho siempre. No me limitaba absolutamente a nada y sigo entrenando a la par de mis compañeros que tienen 22 años, tiene uno y el otro tiene 27, 28 y sigo entrenando a la par de ellos y sigo haciendo exactamente lo mismo que hacen ellos. Pero ya cuando no lo puedo hacer, yo toco la puerta y digo, hasta aquí ha llegado mi trabajo y ya nos quedamos en casa. Pero hasta que yo mantenga eso y tenga esa sensación de fortaleza y de que puedo aspirar a hacerlo bien, lo voy a seguir haciendo.